Muy bien, saludos a todos en este canal, pequeñito, pero me parece muy importante, ¿ah? Esta vez voy a grabar el día domingo 5 de mayo sobre el origen del cristianismo y vamos a colocar aquí en esta oportunidad al profesor Ortega de Filosofía, bastante conocido en las redes y a nivel internacional también, por si acaso, lo ven en diversos lugares. En esta oportunidad vamos a poner que el maestro se está equivocando, ¿ya? Se está equivocando. Sobre el origen del cristianismo, vamos a observar cuáles son los errores, algunos de ellos, ya, de los que el maestro va a cometer. Bueno, él no es de historia, ¿verdad? Eh, pero comete errores, entonces, históricos. Vamos a observar nosotros en base a algún documento, por ejemplo, de dónde se dicen esas mentiras que él va a decir. Ya, por ejemplo, de cuándo se funda la Iglesia Católica y quién funda la Iglesia Católica. Y vamos a escuchar cómo el maestro se contradice con sus propias palabras, ¿ya? Cómo el mismo maestro se va a contradecir. Ya, bueno, vamos indicando que usted lo pueden encontrar aquí, así se llama el vídeo del maestro, el origen del cristianismo. Aquí del sistema preuniversitario, yo también soy del sistema preuniversitario, pero me da mucha pena en los grandes errores en los que se cometen, y como nosotros somos profesionales, se supone que deberíamos saber lo que decimos y tendríamos que fundamentarlo. Pero nosotros escuchamos, o yo puedo al menos percibir en muchas oportunidades, grandes contradicciones, inclusive en los propios decires de los maestros. Y yo lo que me sorprendo es cómo ellos no se dan cuenta de que se contradicen a sí mismos. Bueno, en este caso mi colega es de filosofía y debería ser suficientemente, ¿no?, apto como para darse cuenta de que se está contradiciendo solo con sus propias palabras, en su propia argumentación del propio vídeo, ¿ya? Por eso voy a compartir ¿no?, el video. Espero que se pueda hacer ese compartir, ¿ya? Porque hay gente que protege sus videos y no se puede, ¿no? Si no, grabaremos otro. Pero el verdadero origen del cristianismo, aquí nos van a decir que va a ser el emperador Constantino el que va a hacer la Iglesia Católica, el que va a fundar la Iglesia Católica. Y hay que decir que eso es falso. Eso nosotros lo escuchamos de los protestantes, pero no podemos escucharlo de colegas, pues, de profesores, no podemos escuchar ese tipo de cosas. Pero también voy a presentar en dónde, por ejemplo, se encuentran ese tipo de argumentos falaces. ¿En dónde? ¿En qué medios de información? Por ejemplo, Infobae. Ya, a ver, entonces, escuchemos aquí al maestro. Que existen hasta el día de hoy. Mira, en ese tiempo se hablaba un montón. Recién que tuvo hijos, que tuvo varios hermanos, cambia, ¿no? Por ese motivo, o sea, mi abuelita me cuenta para justificar tal situación histórica, en un proceso de 200 o 300 años, poco a poco comenzaron a aparecer los relatos de Jesús de Nazaret. Relatos que, como puedes averiguar, inicialmente eran orales. Tú sabes fuentes de la historia y sabes que cuando un relato es oral, pues cambia, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado. Con eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Eso de que las fuentes orales cambian. De repente el maestro se debe asesorar un poco mejor con historiadores, ¿no?, que están más atentos a esa situación. Porque antes, más bien antes, las tradiciones orales eran bastante fidedignas, porque era el medio de transmisión y porque se transmitía todo el tiempo, constantemente, y la misma sociedad te lo hacía repetir una y otra vez, como hoy día lo hacen los judíos. Los judíos sientan a sus hijos, ¿no?, los verdaderos judíos, los de la religión, ¿no?, que todavía creen el Dios judío, ¿no?, como lo presentan ellos. Ellos lo sientan a sus hijos y le hacen repetir oralmente y que se lo graben una y otra vez, como dice, ¿no? Escucha Israel, y tal y cual, y cual, y cual, y cual. La tradición oral es bastante fidedigna en el mundo antiguo. El que el maestro está cayendo en un error,
¿ya? Cree que el mundo actual es así fue antes también. No, maestro Ortega. ¿Ya? Hoy día las familias no se sientan a conversar, hoy día no se hace esa tradición oral como antes se enseñaba. Antes se enseñaba a mantener la tradición, a custodiarla, no como el día de hoy que nos enseñan protágoras. ¿Ya? Hoy día vivimos en un mundo de protágoras, la masonería, ¿no? Y aunque ese nombre lo escuchemos a cada rato en mis videos, pues es que hay que saber. ¿Ya? La masonería nos cambió el aristotelismo y esto lo relaciono con el curso de maestro de filosofía. Antes se nos enseñaba aristotelismo y se va a colocar ahora las enseñanzas al nivel o al estilo Protágoras, donde cada uno tiene su, entre comillas, verdad. A la opinión lo llaman verdad. De verdad que es una cosa lastimosa. Se enseñaba aristotelismo hasta, pues, decir 1821, pero luego se va a enseñar masonería, protestantismo, se va a enseñar relativismo, por eso digo Protágoras, se va a enseñar relativismo, porque Protágoras es el que conoció padre del relativismo, donde cada uno tiene su verdad y entonces cada uno dice una cosa y otra cosa. No, por eso es que inclusive existía la Inquisición, porque custodiaba la verdad revelada por el mismo Dios. O sea, la tradición no es como el día de hoy. Hoy día más bien no hay tradiciones, hoy día hay tergiversaciones. Antes no, antes se cuidaba bastante la tradición. Repito, familia y familia, se repetía, y se escuchaba una y otra vez, y toda la sociedad decía lo mismo. Así que si tú te salías de la tradición, entonces inmediatamente no, te enderezaban en la tradición. Ojo, hay que tener mucho en cuenta eso, ¿ya? Error en la historia. Pero volvamos a escucharlo. O sea, mi abuelita me cuenta una historia y yo le cuento a mis nietos y mis nietos le cuentan a sus nietos, entonces como que la historia cambia, ¿no? Por ese Ese es un error. Ojo, ya, en términos generales. motivo, tú puedes averiguar, tú tienes acceso a las redes sociales, al Google, y sabes, Vamos a poner el ejemplo falaz que va a colocar. pues, por nada más, evangelios apócrifos, Ajá, él va a decir que como argumento suyo, por ejemplo, los evangelios apócrifos, pero creo que el maestro no sabe qué es un evangelio apócrifo. ¿Ya? Un evangelio apócrifo es algo fantasioso, algo fuera de la doctrina, algo que no era hecho por la comunidad cristiana. La comunidad cristiana sabe quiénes son los cristianos. La comunidad cristiana sabe cuál es la tradición oral, la tradición, y sabe, por lo tanto, cuáles son las tonterías que se difunden por aquí y por allá. Porque antes, por si acaso, no es que todo se firmaba, este es mío necesariamente. Pero de todos modos, habían documentos y hasta que se hacían pasar por algunas personas, ¿no? El evangelio de tal o de cual. Pero la comunidad que sabe la verdad, la tradición oral, sabe que son tonterías, ¿ya? Un evangelio te va a decir que el primer milagro de Jesús fue en Caná de Galilea. Pero un evangelio apócrifo te va a decir, evangelio entre comillas, ¿ah? Apócrifo, te va a decir, no, que Jesús ya hacía pajaritos desde niño. Y la comunidad cristiana, que sabe la verdad por tradición oral, va a desechar ese tipo de argumentos. Así es que no confundir con las tonterías que nosotros podemos encontrar con que el cristianismo ha cambiado de versión. Yo escucho mucho eso que dice, ¿no? No, la palabra de Dios lo han hecho cambiar bastante, todo cambia. Eso es Protágoras, ¿ves? Relativismo. y vas a encontrar muchas historias sobre Jesús de Nazaret, que se casó, que tuvo hijos, que tuvo varios hermanos, que se fue a la India, que no quiso ser Dios, etcétera. Lo que prueba de que sobre Jesús de Nazaret en ese tiempo se hablaba un montón. Recién en el siglo II, ya en nuestra era, la Iglesia Católica determinó los famosos Ajá, ajá. Él va a decir, Constantino es el que funda la Iglesia Católica, pero acá ¿qué está diciendo? Que en el siglo II la Iglesia Católica, ¿cómo? Esa es una contradicción en su propio vídeo, en su propia clase. ¿Cómo decir que Constantino funda la Iglesia Católica y me está diciendo antes, porque todavía no lo dice en su video, que ya estaba la Iglesia Católica? Entonces, ¿cómo fundar algo que ya estaba? cuatro evangelios que existen hasta el día de hoy.
Mira, Es la iglesia, es la comunidad, la tradición, la que va a decir cuál es lo correctamente escrito. tú sabes muy bien, porque eso de seguro por historia lo conoces bastante, tú sabes muy bien que el Imperio Romano, que era vasto obviamente, no todos eran romanos. Roma en realidad era una... A ver, otro argumento que va a decir el vídeo, el maestro, ustedes lo pueden ver, ¿ya? Y pueden también criticar, de hecho, no lo hacemos de mala fe, ¿ya? Ojo, no lo hago de mala fe, lo hago a nivel, ¿no? A nivel de maestros, porque así nos hacemos nosotros, ¿ya? Disculpe, maestro, no te conozco directamente, algún día con fe, algún día esperemos conocernos, ¿ya? Nadie conoce todo, ni yo mismo, nadie, solo Dios es el único que puede conocerlo todo, y eso lo dice la filosofía, por si acaso. ¿Ya? ¿No? No es con mala intención para el maestro, ¿ya? No es con mala intención, sino es para enseñarle a los estudiantes, a los alumnos, ¿ya? A las personas, los jóvenes, a todos, inclusive a los colegas, que podemos de repente estar equivocados. De repente hemos escuchado en las academias tantas mentiras que nos hemos creído que es verdad y además no profundizamos. ¿Ya? Él nos va a decir, por ejemplo, que el argumento cristiano va a calar entre los pobres, ¿no? Entre los que están por debajo y pisoteados por Roma. Sin embargo, luego también te va a decir que cuando llega Constantino, ya sus soldados eran cristianos. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo me dice en primer lugar de que el mensaje era para los aplastados por los romanos? Y luego me dice que los romanos ya eran cristianos en tiempo de Constantino, los soldados. Entonces, como que ahí hay otra contradicción, ¿ya? Bueno, vamos a dejar al maestro un poco ahí ya de lado, aunque se centra en este vídeo, el maestro tiene su canal particular, ¿ya? No, repito, es para con las mejores intenciones, ¿ya? Así que de repente el maestro se llega a enterar. A ver, voy a compartir entonces de aquí también, a ver, voy a compartir también de dónde vienen, por ejemplo, ese tipo de tonterías, ¿ya? Discúlpenme el término, pero eh, nos repiten tonterías, nos enseñan tonterías. Vamos a observar esta fuente de Infobae, pero tenemos que saber que los medios de comunicación son de los masones. O sea, eso se llama geopolítica, mi curso de geografía. ¿Ya? Y cuando estoy compartiendo sobre el origen del cristianismo es geografía de la religión, por si acaso. Entonces dice así, Infobae, ¿ya? Hace 1684 años del año 2021, 21 de mayo, moría el emperador Pagano. Sí, pues, Pagano. Aquí el maestro Ortega nos va a decir que es llamado San Constantino, pero creo que el maestro no tiene idea de qué cosa es un santo, ¿ya? Y ese es un emperador pagano. Si es pagano, pues no es santo, ¿ya? Que fundó la Iglesia Católica, menos. ¿Ves de dónde encontramos esas mentiras? No, porque está en Infobae, acá está mi medio de información. Pues leer un titular no te hace conocedor. Hay que leer lo que dice ahí, ¿ya? Ojo. Y hay que darse cuenta si lo que dice es correcto o es incorrecto. Ya conmigo mismo maestro está diciendo que ya la Iglesia Católica está determinada en el siglo segundo. Y entonces, ¿cómo? No, o sea, ¿cuáles eran los evangelios verdaderos? Dice el maestro. Y aquí, eh, el emperador pagano va a fundar la Iglesia Católica. Total contradicción, ¿no? Es increíble. Es increíble. Dice Constantino, bueno, esto es escrito por el señor Vidal Mario, ¿no? Que ya parece viejito también, no está peladito, canoso. Bueno, ya a su edad y está creyendo tonterías. No investiga o miente a las personas, una de dos. Dice, Constantino primero buscó armar una nueva religión. Pues no es nueva. Es más, Constantino murió ni siquiera siendo cristiano. Constantino muere siendo hereje. Muere fuera de la Iglesia Católica porque se convierte al arrianismo. Y el arrianismo es pagano. El arrianismo es herejía. ¿Ya?
Entonces, no podemos decir que este era santo, ni que menos va a fundar la Iglesia Católica, porque nosotros no somos arrianos. Fundaría a lo mucho la Iglesia arriana, pero no la Iglesia Católica. Ya, justamente nosotros vemos aquí esto entonces, información que presenta no, este periódico, y no, fundó Jesús, quien nunca estuvo en Roma, la Iglesia Católica Apostólica. Qué vergüenza, ¿cómo es eso? No, no tiene que estar Jesús ya en Roma para que a esto lo denominen iglesia romana. Es increíble. ¿No? La ignorancia. La fidedigna historia cuenta que en realidad el fundador del catolicismo, mira, ve, la fidedigna historia, ya, o sea, es digna de fe. Fidedigna es digna de fe. Pues no, no es digna de fe. Dice, historia, cuenta que en realidad, vuelve a reafirmar, el fundador del catolicismo, dice, cuenta la historia. ¿Qué historia? Habla de contradicciones. El fundador del catolicismo fue el emperador romano Constantino I, quien por eso es San Constantino, pues si es pagano, si era un hombre que tenía malas conductas, ¿cómo va a ser santo? Dice, por las iglesias ortodoxas orientales. La iglesia siempre mantuvo en silencio las circunstancias de su creación. Si uno escucha al maestro Ortega, te va a hablar del tiempo de las catacumbas. Pues en el tiempo de la catacumba la iglesia católica está siendo perseguida por los emperadores romanos. Entonces, ya existía la iglesia católica. ¿Cómo vas a fundar la iglesia católica? No tiene ningún sentido, dice. Es la circunstancia de su creación. No, lo que hace Constantino es proclamar el edicto de Milán. Él va a decir, entre comillas, libertad de culto, entre comillas, libertad de culto. Ya, ojo, porque eso se dice el día de hoy. Hay que entender, esas palabras pueden ser muy malas. Que ten mucho cuidado. Entonces, el triunfo correspondió al emperador, ya y tal y cual. Ya, eso podemos encontrar muchas mentiras aquí en el diario Infobae. Ya, ahí estaba el famoso Edicto de Milán. Dice, el proyecto de la creación de la nueva religión, pues no es nueva. Empezó a armarse el 313. Ya, y por eso, como digo, hay que ser bastante ignorantes. Hoy hemos otorgado, lo dice, la cristiandad a los cristianos plena y libre facultad de practicar su religión. Bueno, el cristianismo no es una religión, es lo contrario, es una revelación. Fusionando creencias, dice, los judíos, de los mitraístas, de los cristianos, Constantino y los primeros padres de la iglesia, fueron dando forma a la iglesia católica romana, dice. Es una total vergüenza lo que dice ahí. ¿No? Dice, y los primeros padres de la iglesia. A ver, mira la tontería que habla. Dice, fusionando creencias de los judíos, de las mitraístas, de los cristianos, ¿no? Dice, Constantino y los primeros padres de la iglesia fueron dando forma, pero los primeros padres de la iglesia ya habían muerto. Los primeros padres de la iglesia son los que van a ser discípulos directos, ¿no? O los, ¿no? Esto es un tema. Ya, los más cercanos a los apóstoles, o sea, los primeros siglos, siglo primero, siglo segundo, ya, siglo tercero, y aquí estamos hablando ya del siglo cuarto. Entonces, ¿cómo Constantino y los primeros padres de la iglesia van a dar forma a la iglesia católica? Es una total vergüenza, ¿ya? Entonces, dejo de compartir esta tontería que encontramos nosotros ahí en Infobae para pasar a este dato que de repente va a ser mejor que leamos, ¿no? A ver, ¿qué es de Asiprensa? Al menos, ¿no? Estaremos en mejor camino. Voy a compartir entonces aquí Asiprensa. Nos dice 8 datos sobre Santa Elena, emperatriz que halló la cruz de Cristo. Esta era la madre de Constantino, primero, Constantino. ¿Ya? Su hijo era pagano por su padre, pagano. Cuentan que Santa Elena era pobre, pero muy hermosa, y que un soldado romano, que luego va a ser elevado a grandes categorías como mano derecha del emperador, se va a fijar en la belleza de Santa Elena, ya, pero la va a abandonar durante 14 años, cuentan. Acá dice, nació en una familia humilde, pero muy bonita. Ya, fue abandonada por su esposo por obtener un cargo más alto en Roma, ¿ya? Y abandonó, dice, por 14 años.
¿ya? Y en estos 14 años se encontró ella con la comunidad cristiana, ¿ya? Y entonces va a ser cristiana. Colaboró con el fin de la persecución, por lo tanto, ¿ya? Ya que le enseñó a su hijo los valores del cristianismo, aunque su hijo era pagano por su papá, ¿ya? Entonces nosotros vemos ahí que va a ganar, y esto es historia, una batalla, ¿ya? De tal manera que él va a dar libertad de culto. No es que él ya es cristiano tampoco, ¿no? A lo mucho arriano. Constantino amaba mucho a su madre y alrededor del año 325 le otorgó el título de Augusta emperatriz o emperatriz. Le dio pleno derechos del uso del dinero. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se acerca a los pobres. Dice San Ambrosio, narró que, a pesar de ostentar tan alta dignidad, Santa Elena se vestía con sencillez y se mezclaba entre los pobres para ayudarlos. También era conocida por su intensa vida de piedad. O sea que los ricos también pueden ser santos. Claro, Jesús dijo que era muy complicado, muy difícil que un rico llegue al reino de los cielos, pero no dijo que era imposible. Y en esta oportunidad vemos a una reina, no, en la mano derecha del emperador de su mamá, ya, pues es una reina, un emperador, una emperatriz, como le llamó así, emperatriz, Augusta, emperatriz, que también pueden ser buenos. Esto lo digo porque después compartiremos la historia mentirosa de la Revolución Francesa, los cambios que se hacen en la sociedad, la cultura, ¿no? La geografía inclusive, ¿no? Entonces, aquí vemos a otro muy antiguo cristiano, también San Ambrosio. Ojo, los padres de la iglesia no solo son hasta Constantino, la iglesia reconoce más allá del tiempo de Constantino inclusive, ¿ah? A otros padres, por ejemplo, San Agustín de Hipona. Entonces dice, San Ambrosio también está en estas listas, narró que a pesar de ostentar, por ese caso San Ambrosio es el que va a convertir al pagano, que luego será San Agustín de Hipona. ¿Ya? Y San Agustín de Hipona no era un pobrecito por si acaso. Eso que el cristianismo cala en las clases sociales más bajas, mentira. San Ambrosio le va a catequizar, lo va a hacer cristiano a San Agustín cuando San Agustín, bueno, cuando tuviera un pagano muy creído, muy millonario, orador del emperador de Roma. Justamente fue contratado para destruir a San Ambrosio y San Ambrosio lo va a maravillar con la filosofía cristiana. Ojo, ¿ah? Entonces, nos falta mucho. Lamentablemente en historia no nos enseñan como debería enseñarse, sino nos enseñan historia pagana, historia atea. Entonces dice San Ambrosio narró, dice que a pesar de ostentar tan alta dignidad, siempre vistió de modo sencillo, sencillo, siempre pobre, por voluntad, y se mezclaba entre los pobres para ayudarlos. Muy conocida por su vida de piedad. Viajó a Tierra Santa, y este día también es historia, ¿ves? Y también es geografía, a Tierra Santa, al Medio Oriente, que ahora está en conflicto. Con el apoyo de Constantino, su hijo, Santa Elena viajó a Tierra Santa para buscar las reliquias. Y ahí donde hablamos de historia y no pues de tonterías, porque hoy día mucha gente te está diciendo, no, son creencias, eso de las reliquias son creencias. Pues no son creencias. San Crisóstomo, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio señalan que después de realizar muchas excavaciones en Jerusalén se encontraron 3 cruces. ¿Y cómo se sabe cuál es la verdadera cruz? Pues hubo un gran milagro, una curación de una mujer. Y es que el cristianismo es historia, no son creencias, es historia. Y entonces se halla la cruz, se hallan los clavos de la crucifixión, se encuentra la reliquia de los Reyes Magos, se encuentra también donde nació Jesús, y así se hacen templos en los lugares, que hoy día se sabe de hecho que es historia, ¿verdad? Dice, en Tierra Santa mandó construir 3 iglesias, la madre de Constantino, ella sí es santa. Uno en el Calvario, donde mataron a Jesús, los judíos. Otro en el huerto de los Olivos, donde Jesús oró antes de su pasión, ¿no? De su gran sufrimiento. Y el tercero, donde nació Jesús, en Belén. Colocó también un clavo, dice, de Cristo en el casco de Constantino, su hijo, y uno en su caballo. Y así tenemos nosotros la tumba, ¿no? Porque esto es historia, esto es geografía, ¿dónde está?
Santa Elena falleció en el 330, más o menos entre 330 y 35, fue enterrada a las afueras de Roma y su sarcófago fue trasladado el año 1777 al Vaticano, donde fue restaurado, o sea, la actualidad. Cuando vayan a Italia, van a poder ver esas maravillas. El sarcófago tiene grabadas escenas de batalla de los romanos contra los bárbaros y un par de leones. Puede visitar el Museo Pío Clementino dentro de los museos vaticanos. Bueno, entonces aquí para mayor conocimiento, ¿ya? Para mayor conocimiento. Porque muchos profesores de historia dicen también cada tontería. Discúlpenme el término, ¿no? Discúlpenme el término, pero sí estamos. Ya, muchas gracias. Esperemos también sus aportes, ¿no? Sus aportes, sus críticas.